Básica, podemos decir que esta enfermedad es producida por este es el contenido de la presentación que vamos a desarrollar el día de hoy. Y un segundo, vamos a poner aquí un láser. Ok. Bueno, como ustedes ven, en primer lugar vamos a hablar de algunos aspectos generales sobre la enfermedad producida por el coronavirus, los conceptos básicos de actividad física, cómo se vincula la actividad física con el coronavirus o con la enfermedad producida por el coronavirus, mejor dicho, y las recomendaciones generales vinculadas a la actividad física. Entonces, en primer lugar, en relación a los aspectos generales del coronavirus, esto es importante. Yo sé que no estoy con estudiantes de medicina y que pues tampoco hay médicos, sin embargo, pues todos hemos escuchado mucho sobre esta enfermedad, sobre todo en el contexto actual en el cual estamos viviendo, y pues de una manera básica podemos decir que esta enfermedad es producida por este virus, que es el virus SARS. De hecho, desde el punto de vista científico se considera que es el virus SARS-CoV-2, así se le ha denominado, se le conoce popularmente como COVID-19. Este virus es un virus de tipo RNA envuelto de la familia Coronaviridae. Y una cuestión importante con relación a este coronavirus es que este coronavirus tiene la capacidad de transmitirse en interespecies, es decir, de una especie animal a la otra. La historia, una de las historias o de la teoría que se ha planteado con relación al origen de esta enfermedad es precisamente una transmisión interespecies. Algunos dicen de murciélagos y otros dicen de otros tipos de especies. Es decir, podemos considerarla desde el punto de vista médico como una zoonosis. Una zoonosis es una enfermedad que se produce por el contacto con animales, de ahí viene el término zoo. ¿Okay? Entonces, la enfermedad, como ya les dije, es una enfermedad que se conoce como COVID-19. Y esta enfermedad, una de las características importantes que tiene es que puede llegar a presentarse de manera sintomática o con síntomas leves o bien síntomas severos. Todo esto ya más o menos lo manejamos la mayoría de las personas. Sin embargo, les quiero hacer una referencia básica sobre la historia de esta enfermedad, la historia del coronavirus, de los brotes recientes que se han tenido, de los cuales se ha tenido información sobre el coronavirus. Hace algunos años, específicamente entre noviembre del año 2002 y julio del año 2003, se produjo un brote, es decir, se considera el brote del año 2003. Ese fue el primer brote producido por un coronavirus en la historia moderna de la humanidad. Este que tenemos ahorita no es el primero. Es decir, aquí ya tenemos una sucesión de eventos desde el punto de vista epidemiológico, y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque, como ya se ha planteado en diferentes medios, puede ser que no sea la última epidemia o la última pandemia producida por este tipo de patologías o por este tipo de patógenos. En el brote del año 2003, fíjense ustedes que llegó a afectar aproximadamente a 8.000 personas en 29 países con 774 fallecidos. Este brote, como ustedes están viendo aquí en el mapa, se produjo principalmente en China. Es muy importante desde el punto de vista geográfico, porque ustedes ven que en Asia es donde prácticamente se han localizado los 3 brotes importantes que han habido en relación a el coronavirus. Y fíjense ustedes que este brote o este evento, esta primera manifestación fue importante porque fue el punto de partida para el segundo brote, que fue el brote que vamos a ver a continuación. El segundo brote de coronavirus ya no se produjo en China, sino que se produjo en los países que se denominan los países del Oriente Medio. Principalmente se detectaron los casos en un país, ustedes saben, hay un país que se llama Arabia Saudita. Entonces aquí, si se fijan ustedes, el primer brote fue en el año 2003. En el año 2012, ya considerado como tal el segundo brote,
se da la segunda manifestación de este tipo de patología. Y en este caso, en el primer caso, no lo mencioné, pero en el primer caso fue una enfermedad que se teoriza que se produjo por la transmisión por un animalito que se llama civeta. La civeta o chiveta, también le dicen algunos, es una especie como de roedor, como mapachín, para que me entiendan, en buen nicaragüense, que se come en China, también se come en China ese tipo de animalitos, y por ahí parece que se produjo el primer brote. En este segundo brote ustedes están viendo aquí las imágenes de un dromedario, ¿ya? Pero también se dice, bueno, fueron dromedarios o camellos. ¿Por qué? Porque en Arabia Saudita existe la costumbre de consumir este tipo de animal como parte de su dieta, y aquí fue donde se dio esta transmisión interespecie, es decir, el segundo brote de coronavirus que se conoció como el MERS, que es el síndrome respiratorio del Oriente Medio. Ahora, aquí es importante, fíjense ustedes en los mecanismos de transmisión. Se caracteriza por una transmisión aproximadamente un 20% entre familiares, entre personas conocidas, pero también se pone ya en relevancia el contexto hospitalario como uno de los principales lugares donde se presentan este tipo de patología. Y en relación a este virus, que fue el virus del Oriente Medio, el periodo de incubación era de 5 a 6 días. Fíjense ustedes en los síntomas. Los síntomas eran fiebre, tos, respiración corta, diarrea, complicaciones, neumonía, falla renal, etc. Si ustedes ven estos síntomas, básicamente son los mismos síntomas que tiene el coronavirus actual, y eran los mismos síntomas que presentaban o que presentó la primer brote de coronavirus en el año 2002 en China. En el primer brote y en el segundo brote no se desarrolló ningún tratamiento específico ni tampoco vacuna específica como tal. Esto es importante mencionarlo porque en algunos casos, o en las discusiones que se hacen en términos de salud pública, se dice que fue una oportunidad perdida el hecho de haber tenido estos dos brotes importantes y no haber desarrollado una vacuna como tal para este tipo de patologías, cuando ya los grandes pensadores de la salud pública y los grandes pensadores de la epidemiología estaban claros que un tercer brote iba a llegar a suceder. Una tercera epidemia iba a llegar a suceder. Esto es cuestión de tiempo. Es como se dice, ¿puede llegar a ocurrir una cuarta pandemia? Por supuesto que sí. O sea, no es que puede llegar, va a suceder. Que eso yo realmente creo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tenerlo presente todo el tiempo, que una cuarta pandemia va a llegar a suceder. Con las características de esta, bueno, no lo sé, eso todavía sería especular demasiado. Ok, entonces tenemos este segundo brote. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, se me quedó aquí como trabado. Vamos a ver. Permítame un segundo, por favor. Ok, aquí estamos bien. Entonces, este segundo brote, además, no solamente se circunscribe a Arabia Saudita, sino que se extiende ya a Corea del Sur. Fíjense ustedes, ya vimos el mapa de Arabia Saudita, se extiende a Corea del Sur. Sin embargo, fíjense que realmente hubo una respuesta muy importante desde el punto de vista de las medidas epidemiológicas y se logra controlar ese brote. Sin embargo, ya hay una proporción de aproximadamente 2.000 casos con 780 muertes solamente en Arabia Saudita. Entonces esto es importante que lo entendamos para que dimensionemos posteriormente desde el punto de vista proporcional lo que está ocurriendo en este momento en el mundo. Aquí tenemos el ejemplo, aquí tenemos el mecanismo de transmisión del coronavirus. Fíjense ustedes, lo que fue el SARS y lo que fue el MERS, es decir, los dos primeros brotes, que básicamente lo que estamos viendo ahorita es básicamente lo mismo, y se especula que fue el coronavirus derivado de murciélagos. Fíjense ustedes, aquí tenemos la civeta, que era lo primero que yo les estaba diciendo. La que están arriba son los animalitos que parecen como mapachines, y en la parte de abajo tenemos los camellos, tenemos los dromedarios, y esto que se dice que fue producto de consumo de carne de murciélago en China. Todavía está por ver una
conclusión definitiva con relación al origen de la actual pandemia. Bueno, aquí tenemos la zoonosis, tenemos los coronavirus que viven en estos animalitos y se transmite a una primer huésped, a una primera persona y posteriormente se disemina a nivel comunitario, considerando algunos ambientes importantes que son los ambientes de riesgo, como son los ambientes de los trabajadores de la salud. Y en este tercer brote, que es el que estamos en este momento, en esta tragedia humana que tenemos en este momento a nivel mundial, comienza específicamente, o mejor dicho, se hace oficial el 31 de diciembre del año 2019, que es cuando aparecen los primeros casos en la ciudad de Wuhan, en China. Aquí tenemos nosotros el mapa de China y la ciudad específica donde comienzan a presentarse los casos. Sin embargo, hay algunas referencias que dicen que ese brote ya tenía por lo menos 3 meses de haber ocurrido en algunas localidades de China, bueno, en particular en Wuhan, pero que no fue que en diciembre comenzó la enfermedad. Hay varias teorías, la verdad, hay teorías que especulan, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas no tenemos en este momento la verdad absoluta. En resumidas cuentas, este es el dashboard de la Universidad de Johns Hopkins, actualizado hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer, si nosotros comparamos en términos de proporciones con los 2 primeros brotes de coronavirus, fíjense ustedes el total de casos que han habido a nivel mundial: 229.423.835 casos, con un total de 4.705.822 fallecidos. Aquí ustedes pueden consultar esta fuente, que es la fuente de la Universidad de Johns Hopkins. Todos los días están actualizando con los datos que envían los correspondientes ministerios de salud pública o las contrapartes que existen a nivel del mundo en relación a la recolección de la información. Y donde ustedes ven con que está el color rojo es donde se aparece la mayor cantidad de casos. Es muy interesante este dashboard si acaso alguien quiere profundizar en relación a la cantidad de casos y muertes que han habido en relación a la pandemia actual. No tiene, por supuesto, ningún punto de comparación en relación a la cantidad de afectados y en relación a la cantidad de fallecidos como tal. Ok, entonces esto es importante también en relación a la epidemia de SARS-CoV-2 que tenemos en este momento. Básicamente el coronavirus se presenta en todas las secreciones de nuestro cuerpo. Es decir, está presente en las heces, en las orinas, en la conjuntiva, en la sangre, en el esputo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, la principal vía de transmisión, todos sabemos que a través de las secreciones, a través del esputo, a través de la vía aérea, sobre todo el contacto cercano, que es muy importante. Uno de los datos que se tiene que considerar, por supuesto, y también el periodo de incubación. ¿Qué cosa es el periodo de incubación en medicina? En medicina, el periodo de incubación es desde el momento en que tenés el contacto con la persona enferma y comenzás a desarrollar los síntomas. Eso es el periodo de incubación. En el caso del SARS-CoV-2, el periodo de incubación va de 2 a 14 días. Es decir, si la persona tiene el contacto con esta persona que está enferma, a los 2 días ya puede estar desarrollando los síntomas. Hasta 14 días, es decir, puede ser de 2 a 14 días. Quiere decir que durante casi 2 semanas puede llegar la persona a estar asintomática. No se da cuenta que está enferma y alegremente anda contaminando a todo el mundo. Y esto es el problema con esta patología, que además es altamente contagiosa en relación a su transmisibilidad. Y con las variantes nuevas, pues ya ustedes se dan cuenta que la variante Delta es 6 veces más contagiosa que la primera variante que salió. ¿Ok? Entonces, ahora, una cuestión importantísima es que en relación a la transmisión, esto es importante entenderlo, las personas que contraen la enfermedad pueden llegar a transmitir la enfermedad de 3.9, es decir, de 4 a 4 días y medio previos a los síntomas, aún estando asintomático. Entonces, esto es un dato muy interesante porque, ¿qué quiere decir? Que no podemos fiarnos de cualquier persona, aunque las personas se vean normales. Por eso, ahí está la importancia de las medidas epidemiológicas como el uso de la mascarilla. La persona puede estar perfectamente bien hoy y mañana ya comienza a presentar
los síntomas. Aquí tenemos un gráfico para ilustrar que la diseminación viral va a ser mayor en el momento en que comienzan los síntomas. En cuanto comienzan los síntomas en la persona, aquí tenemos nosotros lo que es OR, es decir, este dato quiere decir que en cuanto comienzan los síntomas, la persona tiene un potencial de transmisión de 2.5 a 3 veces más que en cualquier otro momento de la enfermedad. Y es un dato pues, también muy importante a considerar, ¿verdad? Y también con relación al espectro de la presentación clínica del coronavirus, fíjense que esto es algo muy importante. La gran mayoría de los casos es leve, afortunadamente. Es decir, en aproximadamente el 80% de los casos, la mayoría de las personas van a presentar una condición leve, es decir, incluso asintomático, va a presentar una condición severa, probablemente en un 13% de los casos, y una condición crítica en el 4% de los casos. Eso va a depender, obviamente, de determinados factores de riesgo, como la edad, como las comorbilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estos no son datos globales generales para todo el mundo, son aproximados y esto va a depender, repito, de las condiciones que tenga el paciente. Cuando comienza a presentarse la enfermedad, nosotros vimos que la mayor afectación era en los pacientes de edades mayores. Este gráfico lo representa de una manera importante. A medida que avanza la edad, fíjense ustedes, la tasa de letalidad va aumentando cuando estábamos entendiendo esta enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? En este momento nosotros vemos un cambio epidemiológico en el patrón o en el desarrollo natural de la enfermedad, y eso lo podemos apreciar de una manera muy clara en nuestro país, porque vemos que los casos y los fallecidos que están ocurriendo son principalmente en edades, ahorita en este momento ya no estamos viendo en las edades mayores. Sí hay sus cuantos casos, pero la gran proporción se está situando entre los 30 a los 60 años. Podríamos decir que en esta edad intermedia. ¿Por qué? Porque el impacto de las vacunas ha sido algo muy importante que nosotros hemos observado desde el punto de vista epidemiológico. ¿Cuál es la población en Nicaragua que está más vacunada? Es decir, donde existe la mayor índice de vacunación, en las personas mayores de 50, en las personas mayores de 60 años. Este rango de población, que fue la principalmente afectada al inicio de la pandemia, en este momento es la que está siendo menos afectada en nuestro país porque ya tiene sus esquemas de vacunación completo. Y en este rango, que es donde nosotros tenemos, que es la menor cantidad de vacunación, hasta el momento, ¿verdad? Es donde están saliendo la mayor cantidad de casos y afectados por la nueva variante que nosotros estamos observando. Van a ver ustedes que dentro de un mes y medio, o un mes y medio, digo yo, 2 meses máximo, la condición epidemiológica va a modificarse sustancialmente porque es en este rango de edad donde ya se está comenzando a vacunar a la población. Y el impacto de la vacuna es incuestionable. Ahora, aquí tenemos solamente para ilustrar, fíjense ustedes en los síntomas. Es igualito que los dos primeros brotes que se dieron de coronavirus, fiebre, tos seca, mialgia, fatiga, etc. O sea, básicamente es la misma sintomatología. Y el problema aquí tenemos nosotros también que es el alto nivel de transmisión de la enfermedad. Entonces, nosotros tenemos aquí también algunos predictores de severidad y muerte para el coronavirus. Y aquí quiero hacer énfasis en varias cosas. Fíjense ustedes, aquí a la izquierda, en la tabla de la izquierda tenemos los predictores de severidad y en la tabla de la derecha tenemos los predictores de muerte. En los predictores de severidad, aquí ustedes ven el OR. Desde el punto de vista de la medicina, el OR es el odds ratio. Y desde el punto de vista estadístico, epidemiológico, te dice la probabilidad de asociarlo a la enfermedad que estás presentando. Si nosotros miramos la lista, ¿cuáles son los más importantes predictores de severidad? Fíjense ustedes, 6, enfermedad renal crónica, es decir, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen 6 veces más probabilidades de tener un cuadro severo de coronavirus. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen 5 veces más riesgo. Los que presentan enfermedad cerebrovascular 3 veces más riesgo y así sucesivamente. Fíjense ustedes, tabaquismo también casi 2 veces, la edad mayor de 50 años casi 3 veces, la diabetes mellitus 2 veces, 2.5 veces. Y en relación a la muerte, igual, el predictor de severidad, fíjense ustedes cuál es el mayor predictor de severidad
hasta en este momento que no se había vacunado a la población, el mayor era la edad mayor de 60 años, que está vinculado con lo que les estaba explicando anteriormente. Antes, si se hiciera un estudio actualizado con relación a los datos en este país, pues en relación a los datos que se están presentando por la nueva cepa o por la nueva variante, podríamos ver que este rango de la edad se modificaría de una manera importante. Ahora, también un predictor de severidad importante para los casos donde hay fallecidos son la enfermedad cardiovascular, es decir, toda la enfermedad que tiene que ver con el corazón, la hipertensión arterial 5 veces, fíjense ustedes, la persona que tiene hipertensión arterial 5 veces tiene 5 veces más probabilidades de morir de coronavirus, y las personas con diabetes tienen también casi 5 veces más probabilidades de morir de coronavirus. Recordemos esto de la enfermedad cardiovascular, la diabetes y la hipertensión, porque esto lo vamos a conectar con lo que con el tema que estamos desarrollando, que es la actividad física y por supuesto su vinculación con el COVID. Ahora, ¿qué cosa es la actividad física? Esto me gusta definirlo porque muchas veces creemos que sabemos qué cosa es actividad física, pero ni siquiera los profesionales de la salud manejan bien los conceptos. Por eso es que me gusta aclararlo. Entonces, la actividad física no es más que cualquier movimiento que se produzcan por los grandes grupos músculos esqueléticos. O sea, un grupo músculo esquelético o muscular, digamos, grande es el músculo de la pierna. Es decir, caminar es una actividad física, sí. Moverse de un lugar a otro es actividad física, sí. Eso es actividad física cuando pones a mover tus grandes grupos musculares. Eso es actividad física. Ese es el concepto básico de actividad física. El ejercicio no es más que una actividad física que se programa, que yo ya lo planifico y entonces ya yo controlo, ya sea la intensidad, ya sea la duración, la frecuencia. Por ejemplo, si yo digo, yo voy a salir a caminar 30 minutos al día, todos los días, ¿eso es ejercicio? Sí. ¿Es actividad física? Sí, correcto. Es actividad física porque todo ejercicio es actividad física. Sin embargo, no toda actividad física es ejercicio, eso hay que entenderlo. Cuando yo lo programo y yo lo planifico y yo le pongo una hora, le pongo la intensidad, bueno, hoy voy a caminar más rápido, hoy voy a correr más rápido, hoy me voy a mover más rápido, hoy lo voy a hacer más lento, ya eso es ejercicio, cuando ya yo lo planifico. Y tiene que tener, por supuesto, una frecuencia. Ahora, fíjense ustedes, con relación a la actividad física y el ejercicio, esto lo vamos a conectar con todo lo que acabamos de ver en relación a los predictores de severidad. ¿En qué no beneficia el ejercicio? Prácticamente en nada. ¿En qué ayuda? En todo. Miren, a nivel de nuestro sistema nervioso, de nuestra mente, potencia la capacidad cerebral, reduce la depresión, mejora de una manera significativa los problemas respiratorios, es decir, los evita, los previene, el asma bronquial. ¿A dónde afecta principalmente el coronavirus? Uno de los órganos blancos son los pulmones, fíjense ustedes. Reduce el riesgo cardíaco, disminuye la presión arterial, corrige el colesterol en sangre. ¿Cuáles eran los predictores de severidad con relación al coronavirus? Bueno, la presión arterial y las enfermedades cardiovasculares, y eso lo previene precisamente el ejercicio. Es decir, a nivel de todo nuestro organismo, el ejercicio nos va a producir un efecto de una importancia extraordinaria. Fíjense ustedes, a nivel inmunitario promueve, bueno, aquí está el estómago, pero bueno, el estómago tiene que ver en parte con el sistema inmunológico, pero aquí lo estamos poniendo o se establece también porque recuerden que también forma parte de nuestro sistema de defensa. No es que el estómago sea el sistema inmunológico exclusivo, ¿verdad? Pero sí, la idea es que promueve la inmunidad en todos los sentidos. Este otro punto de aumentar la masa muscular y mejorar la postura corporal también es de extraordinaria importancia, y este punto de disminuir la incidencia de diabetes y de manera específica los accidentes cerebrovasculares es extraordinario, porque recuerden que estos eran predictores de severidad para el coronavirus, y no solamente de severidad sino de mortalidad. Aquí tenemos otra gráfica donde básicamente lo que nos dicen es que el músculo como tal es un órgano endocrino
Y al ser un órgano endocrino, ¿qué quiere decir esto? El músculo nos va a mejorar de una manera significativa todos los componentes que tienen que ver con el metabolismo, no solamente el metabolismo básico, sino el metabolismo a nivel general, porque va a afectar todos los sistemas de nuestro organismo y de manera particular, fíjense en esta parte, a las células inmunes, es decir, todo el sistema inmunológico se va a ver afectado, se va a ver alterado, pero de una manera positiva por el ejercicio y la actividad física. Ahora, el coronavirus en esencia es una enfermedad inflamatoria que lo que te genera es una cascada de afectación a nivel de tu sistema inmunológico, produciéndote una inflamación generalizada y por lo tanto la afectación a nivel de todos los órganos, a nivel de los órganos blancos, pues te afecta no solamente pulmón, te afecta corazón, te afecta hígado, te afecta riñón, te afecta cerebro, es decir, el coronavirus no se queda solamente a nivel pulmonar, eso tiene que entenderse y tiene que entenderse de una manera muy clara, te afecta todo. De hecho, al haber esta cascada inflamatoria a nivel de todo el organismo, se puede decir que es una enfermedad multisistémica, así se le denomina por lo menos en términos médicos. Entonces eso es importante entenderlo para entender también la importancia que adquiere el ejercicio. Ahora, ¿qué estamos viendo nosotros dentro de nuestra sociedad y en el mundo en general? Que tenemos cada vez más una conducta sedentaria en todos los sentidos. Sedentario, según la Organización Mundial de la Salud, es la gente que se mueve poco. Y en términos de gasto energético, en términos médicos, es cuando las actividades cotidianas no aumentan más del 10% la energía que se gasta en reposo. Es decir, más del 10% de lo que se considera el metabolismo basal. Todos estos pueden ser términos confusos, pero el término más sencillo y que yo les recomiendo para definir el sedentarismo es, en primer lugar, bueno, cuando se gasta un total menor a 150 kilocalorías, ahí estamos enredados todavía, yo lo sé, pero fíjense ustedes en esto, cuando se gasta en actividades físicas donde no se gastan más de 3 a 4 equivalentes metabólicos. Ok, ya se lo voy a poner en palabras sencillas. ¿A cuánto equivalen 150 kilocalorías? 150 kilocalorías equivalen a moverse aproximadamente 15 minutos. 15 minutos de caminata. Así de sencillo. La persona que se mueve menos de 15 minutos al día se puede considerar una persona sedentaria. Así de sencillo. Esa es la mejor explicación en palabras simples. También, de una manera global, y varios autores han dicho que bueno, que puede ser la persona que se mueva menos de 20 minutos diarios. Pero la verdad es que puede ser entre 15 a 20 minutos diarios. Es decir, una persona que básicamente moverse 15 a 20 minutos no es nada, que se mueve menos de eso ya se puede considerar una persona sedentaria. El problema es que la mayoría de las personas en nuestros países y en los países desarrollados tienen una alta tendencia al sedentarismo. Es decir, hay un problema global, hay una pandemia de sedentarismo, si lo queremos ejemplificar o establecer de alguna manera. Y por supuesto, en América Latina no es la excepción. Fíjense en este cuadrito. Cuando se considera, hablando en términos de paso, esto es importante y me gusta ponerlo también porque en los celulares, ahora que tenemos aplicaciones para todo, tenemos el WhatsApp, el Facebook y todo eso, también podemos instalar aplicaciones que sean útiles. Hay aplicaciones con podómetros, que son aplicaciones muy básicas, sencillas, pero muy útiles, que como todo el mundo anda en celular encima todo el tiempo, okay, aquí podemos contar los pasos que hacemos al día. Una persona se considera inactiva si tiene menos de 5.000 pasos. Menos de 5.000 pasos es el equivalente a los 15 a 20 minutos de los cuales ya hablábamos. Si ustedes lo quieren medir de una manera objetiva, pueden utilizar perfectamente un podómetro para saber si ustedes están siendo inactivos o si tienen un nivel bajo de actividad física, vinculándolo con lo que estábamos explicando anteriormente. Ahora, ¿por qué esto es importante? Por una sencilla razón. Resulta que la inactividad física, fíjense ustedes, se calcula que aproximadamente mueren de manera anual 3.2 millones de personas por inactividad física, solamente siendo superada
por hipertensión arterial, tabaquismo, la hiperglucemia y por estas tres causas principales. Ahora, si nosotros miramos la inactividad física, ¿nos puede llegar a conducir a la hiperglucemia? Claro que sí. La principal causa de diabetes una de las principales causas es la falta de actividad física y la obesidad. Esto nos puede conducir o nos puede mejorar los niveles de tabaquismo, claro, porque si nosotros no hacemos actividad física, si somos físicamente activos, hay menos probabilidad de que condicionemos nuestras conductas hacia el tabaquismo. Y por supuesto, la inactividad física nos puede conducir a la hipertensión arterial, porque básicamente la hipertensión arterial se produce por un endurecimiento de nuestros vasos sanguíneos. La actividad física per se actúa sobre todo nuestro sistema cardiovascular, mejorando de una manera significativa la presión arterial. Y es lo primero que... ¿Sí? Ok, sí, perfecto. Ya les había explicado de qué manera importante la actividad física nos ayuda sobre todo en nuestro metabolismo y aumentando o mejorando nuestra inmunidad. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es comprobarlo. Resulta que en medicina, así como en toda la ciencia, siempre se necesita comprobar. Para llegar a la conclusión que caminar es importante, el simple hecho de caminar es importante para nuestra salud, se tuvieron que haber hecho varios estudios para poder hacer esa aseveración simple. O cómo influye, por ejemplo, la actividad física en relación a la diabetes. Hubo 3 estudios macro, uno en Finlandia, otro en China, otro en los Estados Unidos, para llegar a afirmar esa aseveración. Ahora, hasta el momento ustedes saben que la enfermedad por el coronavirus es una enfermedad que tiene menos de 2 años. Y pocos estudios se habían hecho vinculados en relación a la actividad física. De hecho, no había ninguno vinculado específicamente con el COVID. Entonces, ya tenemos en estos momentos 2 estudios que salieron recientemente este año. Uno salió en agosto y el otro salió en abril de este año. El primer estudio del cual nosotros queremos hacer referencia es un estudio que se hizo en los países anglosajones, donde se agarró a una población de aproximadamente 50.000 individuos. Ahora, ¿cuál era o cómo se denominó este estudio? Bueno, lo que ellos se plantearon era si la inactividad física estaba asociada con un mayor riesgo en relación a los resultados para el COVID-19. Ellos decían, bueno, las personas que son inactivos tienen más riesgo de llegar a presentar el coronavirus en su forma grave o en su forma severa. Y entonces, bueno, ellos llegaron y compararon las tasas de hospitalización en primer lugar. Es decir, porque recuerden lo que habíamos dicho al inicio, la mayor parte de las personas con coronavirus son personas que tienen o que son asintomáticas. Después están las personas que presentan algún nivel de severidad que pueden llegar a ser ingresadas a un hospital o no. Y las personas que definitivamente son ingresadas y que algunas van a ir a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿ellos qué fue lo que hicieron? En esas casi 50.000 personas, agarraron y compararon las tasas de hospitalización, las tasas de admisión a las unidades de cuidados intensivos y también compararon las tasas de mortalidad en estos tipos de pacientes. Entonces, ellos clasificaron a los pacientes en pacientes que eran inactivos completamente o consistentemente inactivos, que hacían algo de actividad física y que definitivamente cumplían con las recomendaciones básicas de actividad física. Es decir, esos 50.000 los clasificaron en 3 cohortes: los inactivos, los que hacían algo de actividad física, y los verdaderamente activos desde el punto de vista físico. ¿Cuál fue la conclusión más importante con relación a este estudio? Básicamente, la conclusión decía que las personas que seguían o cumplían con las recomendaciones básicas de actividad física reducían de una manera significativa los resultados vinculados a el coronavirus, hablando en cuanto a las tasas de hospitalización o las tasas de ingresos a las unidades de cuidados intensivos. O sea, esa fue la conclusión más importante. De una manera simple y sencilla, hacer actividad física te puede llegar a proteger de una manera extraordinaria en el caso de que contraigas la
enfermedad producida por el coronavirus. Ellos recomendaban que la actividad física debería de desarrollarse como parte de las campañas de salud pública por los diferentes estados a nivel del mundo, porque esta es una enfermedad que se está presentando en todos lados. Ahora, el otro estudio muy importante, bueno, también les quiero decir que si ustedes quieren consultar estas investigaciones, pueden ir al British Medical Journal. Estas dos publicaciones están ahí en el British Medical Journal, específicamente del área de deporte, porque en el British Medical Journal, igual que en el Lancet, ustedes encuentran un montón de revistas. Entonces aquí ustedes ven que estas dos publicaciones pues se hicieron en esta revista, que es una revista muy prestigiosa desde el punto de vista médico a nivel mundial, de medicina del deporte y el deporte en general. Ahora, en la otra investigación que vincula de alguna forma la actividad física con el coronavirus, esta investigación realizada por Wong et al., donde ellos se plantearon lo siguiente. Ellos dicen, la actividad física y el riesgo de SARS-CoV-2, ya se acuerdan que este era el nombre científico de la enfermedad. Bueno, entonces la actividad física y la infección por coronavirus, los casos severos de coronavirus relacionados en cuanto a la mortalidad. Es decir, ellos dijeron, bueno, ¿cuántos de estos pacientes se mueren? ¿Y cuántos de estos que hacen actividad física o cumplen algún papel de actividad física en relación a las tasas de muerte? Y este estudio se desarrolla principalmente en la Corea del Sur. Fíjense ustedes, y miren ustedes algo muy importante. Ellos comienzan a darle seguimiento aproximadamente a más de 200.000 personas con relación a este estudio. Es decir, personas que se les estaba haciendo exámenes, etcétera, que se les hacían las pruebas, las PCR, etcétera, etcétera. Y aquí el propósito del estudio era determinar de una manera puntual cuál era la asociación entre esta actividad física y el riesgo de coronavirus, la infección y las consecuencias fatales o las consecuencias graves que podrían haber en relación al coronavirus. La conclusión de este estudio te dice o te reconfirma lo que ya habíamos planteado anteriormente en el estudio anterior. Dos estudios que se publican con solamente 2 o 3 meses de diferencia. Los adultos que practican de una manera importante la actividad física tienen una probabilidad disminuida o una probabilidad o una mayor protección con relación a las infecciones por la enfermedad producida por el coronavirus, y por supuesto no solamente en cuanto a la morbilidad, sino también en cuanto a la mortalidad, es decir, no solamente los casos de enfermedad, sino los casos de muerte. Esa es la conclusión más importante. Ahora, ellos también igual vienen y sugieren que todos los estados deberían de promover como parte de las campañas de salud pública el desarrollo de la actividad física, considerando todos los beneficios que tiene. Esto, de una manera básica, vamos a expresarlo aquí. ¿Por qué se explica esto? ¿Por qué hacer ejercicio te va a disminuir el riesgo de llegar a desarrollar formas graves de coronavirus o a protegerte de las tasas de hospitalización o de llegar a estar en una UCI? Bueno, ya lo habíamos dicho al inicio. ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio? De una manera puntual, fíjense ustedes, va a influir a nivel del sistema inmune, a nivel de la generación de proteínas. Recuerden que las proteínas son muy importantes para todas las células de nuestro organismo, es decir, está vinculado directamente con una mejora fundamental en relación a el metabolismo basal y al metabolismo en general que nosotros tenemos. Ahora, también influye a nivel de todo el metabolismo de las grasas. Aquí quiero hacer un paréntesis especial, esto lo vamos a dejar para lo último. También el ejercicio va a influir en relación a los biomarcadores del estrés, e influye también desde el punto de vista genómico, influye desde el punto de vista metabolómico, se le conoce. Y quiero hacer este paréntesis a nivel del metabolismo de la grasa, porque el coronavirus, para poderse replicar, necesita de grasa, necesita de colesterol, necesita de esta sustancia, de este sustrato importante para poderse replicar. Eso explica por qué en este momento a los pacientes, no sé si seguramente ustedes han conocido algún caso, ¿qué se le está dando a los pacientes en cuanto a tratamiento?
uno de los tratamientos, que a mí realmente la primera vez que lo escuché me extrañé, que se le estaba dando a los pacientes era simvastatina. La simvastatina se utiliza para bajar el colesterol. Y ¿por qué le están dando para bajar el colesterol? Y estaba viendo que los internistas le estaban dando la simvastatina a pacientes jóvenes para bajar el colesterol. Y resulta que esa es la explicación. Es decir, el ejercicio te va a ayudar a quemar la grasa. El ejercicio aumenta el volumen de mitocondrias que se tienen a nivel del tejido muscular. La mitocondria, para los que no lo saben, es un organelo que tienen las células que básicamente participa en un proceso que se llama la beta oxidación. La beta oxidación, en palabras populares y sencillas, es la quema de grasa. Por eso es importante que el ejercicio se tenga de una manera consecuente, no solamente en el contexto del coronavirus, sino en el contexto también de disminuir y de prevenir múltiples enfermedades que no solamente están afectando y son las principales causas de muerte en Nicaragua. En este momento ustedes seguramente no lo saben, pero quiero decirles que la principal causa de muerte en este momento en Nicaragua no es el coronavirus, son los infartos agudos al miocardio. La segunda causa de muerte, ustedes pueden meterse a la página web del Ministerio de Salud de Nicaragua y se van a dar cuenta busquen mapa de padecimientos de salud de Nicaragua. La primera causa de muerte son los infartos. La segunda causa de muerte es la diabetes mellitus. La tercera causa de muerte es el cáncer. La cuarta causa de muerte son las enfermedades renales. Si ustedes se fijan, todos esos son predictores de severidad para el coronavirus. Y eso explica por qué ha afectado tanto últimamente en nuestro país. Fíjense ustedes, tenemos que esas son las principales causas de muerte. ¿Por qué? Porque es que tenemos una población que tiene un montón de patologías que están vinculadas a las enfermedades no transmisibles, y ahí es donde aprovecha el virus también. Y si la gente además es sedentaria, pues obviamente es el caldo de cultivo ideal para el virus. Ahora, en relación a las recomendaciones generales de actividad física, bueno, en primer lugar, la actividad física va a ser buena no solamente para el corazón y el cuerpo en general, sino también para la mente. Esto es muy importante, este concepto. En segundo lugar, cualquier cantidad de actividad física va a ser mejor que ninguna. Y cuanto más va a ser mejor. ¿Qué es lo recomendado para las personas que están en un ambiente de universidad? Lo mínimo son entre 150 a 300 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana. O una media de 60 minutos de actividad física aeróbica moderada al día para los niños y para los adolescentes, hablando de otros rangos de edad. En resumen, con 30 minutos diarios que una persona o un estudiante de una universidad haga extra a sus actividades normales es suficiente. Si querés ver un mayor performance en relación a tu desempeño, tienes que hacer una hora. Pero para los niños definitivamente lo que se recomienda es una hora. Hay que poner a hacer ejercicios a los niños. Estamos teniendo muchos niños obesos en nuestra sociedad y eso es un problema grave porque esos niños obesos van a ser adultos obesos también. Eso hay que tenerlo bien claro. Toda actividad física cuenta, todita. Si nosotros estamos en nuestro trabajo, tenemos que levantarnos por lo menos cada hora, unos 2 minutos. Eso se llaman las pausas activas. Eso nos va a ir sumando. En cualquier momento, si nosotros tenemos el baño, queremos ir al baño, no vayamos al baño más cerca, vámonos al más lejos, parquemos el carro más lejos. Todo eso, al final de cuentas, va contando. El fortalecimiento muscular beneficia a todas las personas, a toditas, incluyendo los mayores de 65 años. No hay ninguna condición que no permita la actividad física. Incluso las personas que están postradas, ustedes seguramente nadie ha estado en una UCI. Yo sí he estado en una UCI como médico y las personas que están encamadas, tenés que moverlas. No podés dejarlas postradas en una camilla, tenés que estarlas moviendo porque la misma piel de tanto estar en contacto con la camilla se va deteriorando, se va lesionando y se forman úlceras. Incluso en esas condiciones en que la persona no se puede mover, el personal de salud tiene que moverlas por ella, ¿ya? Es decir, hasta en las condiciones más difíciles las personas necesitan movimiento. Todas las personas pueden beneficiarse de incrementar la actividad física y reducir los hábitos sedentarios, por supuesto. Y esta recomendación también va para las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad,
con afecciones crónicas, es decir, nadie se salva de hacer actividad física, todo el mundo debería hacerlo. Fíjense ustedes en esta infografía también derivada del British Medical Journal. Durante la pandemia, esto ya es específicamente con relación al coronavirus, un análisis que se hace. Durante la pandemia se logró observar que las personas per se ya eran sedentarias, pero durante la pandemia se disminuyó de una manera importantísima la actividad física, hasta en un 33%. Eso es demasiado. Y el tiempo de permanencia sentado, que es el sitting time, aumentó en casi un 30%. Eso es una condición importantísima porque claro, o sea, todos nos estamos, bueno, muchos nos estamos cuidando, no todos desafortunadamente, y hay que permanecer más en la casa. Sin embargo, eso no es una excusa para no hacer actividad física. Fíjense ustedes en la actividad física que nosotros podríamos llegar a desarrollar en la casa. Podemos hacer yoga, podemos hacer ejercicios isométricos, podemos hacer zumba, es decir, no existe excusa para no hacer actividad física. Ahora, ¿podemos salir nosotros a hacer actividad física? Claro que sí. Lo que se recomienda, antes se decía no, porque te puede contaminar a los 10 metros, a los 20 metros, viaja el virus, etc. Lo que se ha visto es que en relación al riesgo-beneficio es mejor que la gente salga a hacer ejercicio, por supuesto con sus medidas de seguridad. Te vas a mantener por lo menos a 2 metros de la otra persona que está haciendo ejercicio en el parque o que está corriendo por lo menos a unos 4 o 5 metros. Eso es importante. Y cuando vayas a pasar por un grupo, por supuesto, ponete la mascarilla. Si es posible, andar con tu cosito de alcohol, con tu spray de alcohol para estarte poniendo en las manos. Es decir, no hay justificación para no hacer actividad física. Si tienes patio, pues aprovechar y barrerlo todos los días o aprovechar en hacer este tipo de actividades, que todo esto va a contar. La misma limpieza de la casa, ¿cuenta o no cuenta? Claro que sí. Limpiar la casa todos los días es parte de la actividad física. El objetivo es que al final nos movamos más. Aquí está la recomendación que ya les acabo de mencionar: 30 minutos al día, por lo menos durante 5 días a la semana, para que acumulemos 150 minutos. Si lo podemos duplicar, es mejor. Entonces, si nosotros consideramos estas recomendaciones para un contexto, en un ambiente, tanto para los estudiantes como para los profesores de la universidad, nosotros nos daremos cuenta que es algo muy sencillo como nosotros podemos de una manera importante mejorar nuestro performance y nuestro metabolismo y nuestras condiciones de actividad física de manera particular, y por supuesto las consecuencias beneficiosas sobre nuestra salud. Terminamos con este mensaje: ojalá que el deporte sea la próxima pandemia. Tenemos muchos problemas de sedentarismo y muchos problemas de enfermedades no transmisibles.